de los primeros casos que se ve en integración es el cambio de variable, ¿ya? ¿Para qué me sirve el cambio de variable? Para yo regresar a funciones un tanto sencillas, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo tengo integral de lo siguiente, de 1 sobre, o no, vamos a esto, digamos que yo tengo integral de x más 3, ¿ya? Todo esto elevado a la quinta de x, ¿ya? Pues note que yo tengo eso de ahí, ¿sí? O vamos a ponerle un poco más complicado, vamos a ponerle a la décima, ¿ya? Entonces tengo esa función de ahí. Si yo trato de integrar esto de aquí, ¿ya? Va a ser un poco complicado porque yo tendría que distribuir esto de aquí, es decir, hacer x a la décima, puedo hacer toda la expansión del polinomio, que me van a dar cerca de 10 términos en la parte de allá. De hecho, bueno, 11 me da, ¿ya? Entonces note que va a ser complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de ver si es que yo puedo llevarle a una forma elemental. ¿Qué es la forma elemental? Que yo derivo y puedo armar un diferencial. ¿Y cuál es el diferencial? El de x. Entonces, por ejemplo, digo, si yo hago u igual a x a la menos 3, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo derivo? La derivada de u sigue siendo el de u, ¿ya? Y aquí la derivada de x menos 3. ¿Cuánto es la derivada de x menos 3? X. Ya, la derivada de x es 1, ¿ya? Y la derivada de 3 es 0, entonces me va a quedar así, 1, ¿ya? Pero como estoy derivando respecto a x, se agrega el diferencial de x, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos que quedado? Correcto, a ver. A ver, la deriva de x, o sea, sería el 1. Perfecto. ¿No? Perfecto. ¿No sería 1x? Sería 1, ¿ya? Y el de x aparece indicando a que estoy derivando, es decir, que estoy en el proceso de derivación. Entonces digo, acá derivé respecto a u, acá es igual, por ejemplo, la derivada de u es 1, pero ¿respecto a qué? Respecto a de u, ¿ya? Y acá la derivada de x menos 3 es 1, pero respecto a x. ¿Está claro más o menos? Ya. Ya. Entonces note que en esencia, solamente este paso adicional que no es necesario, lo que me doy cuenta es que directamente el diferencial u es igual al diferencial x, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo notar acá? Es que yo puedo reescribir esta integral. En vez de escribir x más 3, ok, aquí era x más 3, bueno, da lo mismo acá, ¿ya? En vez de escribir x más 3, yo voy a escribir u, es decir, puedo escribir u, ¿ya? Y en vez, obviamente, el 10 sigue siendo 10, ¿ya? Y en vez de dx, note que el dx puede escribirse directamente du. Entonces, du, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Ya. Ya. Entonces, lo que hemos hecho es pasar de la variable x, pasar a una variable u. El hecho es que acá a la derecha tiene que quedar todo completamente en u, ¿sí? O en la nueva variable. Puede ser u, z, la variable t, la variable que se elija, ¿sí? Entonces, tiene que quedar completamente en la nueva variable, ¿ya? Si es que queda aquí una x, ya no me sirve. Tendría que buscar la forma de reemplazarse a x. Ya vamos a ver cuándo aplicar y cuándo no aplicar, ¿sí? Entonces, esto yo ya puedo integrar. ¿Cuál era la integral de eso de ahí? Ahí se le suma el 1. Perfecto, le sumo 1, ¿no es cierto? Siempre note que con respecto a qué estamos integrando. Con respecto a u, entonces a u es la variable de integración. Digo, u a la 10 es como hacer x a la 10. Entonces, le sumo 1 sería u a la 11. Y divido esto para 11. ¿Ya? Y esto sumado a la variable, perdón, a la constante de integración. ¿Sí? Ya. Lo último que hago en el proceso de cambio de variable es regresar a la variable original. Entonces, por ejemplo, la variable original, en este caso, ¿cuál era? Era u. Bueno, la variable original es x, pero me dice que u es igual a x más 3. Entonces, en vez de u, escribo x más 3 elevado a la 11 para 11. Más la constante de integración. ¿Sí? Ah, ya, se regresa. Perfecto, tengo que regresar a la variable original. ¿Ya? Ya. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Sí. Vamos a poner otro ejemplo rapidísimo. Digamos que yo tengo la raíz cuadrada, pongamos raíz cúbica, de 3x más 2. Ok, 3x menos 5. 3x menos 5 de x. ¿Ya? Tengo esa integral de ahí. Pero note que nosotros no hemos visto casos de integración para esto de acá. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, lo que podríamos, siempre se trata de ver si puedo hacer un cambio de variable, ¿ya? ¿Cómo aseguro o cómo trato de hacer un cambio de variable? ¿Cómo puedo asegurar o tratar de hacer un cambio de variable? Es que yo me doy cuenta que derivo algo y sale otra parte de la integral. O derivo y me sale el diferencial. Entonces, por ejemplo, acá, yo noté que derivaba esto de aquí y enseguida ya me sale el diferencial. Entonces, ¿qué puedo? Cambiar una parte de la integral y tener cambiado o tener el diferencial también del resto de la integral. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, puedo pensar que u
es igual a 3x menos 5, ¿ya? Cuando yo derivo u, vamos viendo, digo, la derivada de u generalmente de u, ¿ya? Y la derivada de 3x menos 5, ¿cuánto me quedaría la derivada? De 3x menos 5, el 3. Ya, perfecto, quedaría solamente 3. Y aparece el diferencial de x porque estoy derivando respecto a x. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Y nota que acá yo no tengo este 3 de x. ¿Solamente cuál tengo? Solamente tengo de x. ¿Ya? Ya. ¿Qué hago con este 3? Está multiplicando, pasa acá, dividiendo. ¿Sí? Puedo quitar. Siempre y cuando sean constantes, yo puedo quitar. Entonces, por ejemplo, voy a poner du sobre 3 es igual a dx. ¿Se entendió más o menos? Ah, ya. Total que la de X quede sola. Perfecto, que de x quede sola para qué. Esto generalmente los libros no hacen mucho, ya en la parte práctica se hace porque le ayuda a que usted escriba esta integral de la siguiente manera. Yo puedo escribirle, en vez de raíz cúbica, puedo escribir, bueno, la misma raíz cúbica, ¿ya? Pero en vez de 3x menos 5, ¿cuánto escribo? Escribo la u, ¿ya? Y en vez de dx, ahora escribo ¿cuánto? Du sobre 3. Du sobre 3. Y esta integral ya es un tanto más sencilla. ¿Por qué? Porque yo tengo raíz cúbica de u, y si usted se acuerda en potencias, yo puedo escribirle como integral en este caso, de u a la u, ¿ya? De u sobre 3, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es la ventaja de las constantes? Es que las constantes salen de la integración. Eso en los casos de integración elementales, lo que se ve es que las constantes pueden salir de la integración. Entonces, este 3, note que es una constante que multiplica, yo puedo sacarle. ¿Y cuánto es sacarle esto de aquí? Es 1/3. ¿Ya? ¿Estamos claros más o menos? Ya. ¿Ya? E integro, ok, ya, pues pongamos de paso a paso. Integral de u a la 1/3 de u. Y eso de ahí usted ya puede integrar o ya conocía la integral. ¿Cuánto es la integral de u a la 1/3? Suma más 1. Perfecto. Se va a hacer u a la más 1 se hace 4/3. U a la 4/3, ¿ya? Dividido para 4 y el 3 regresa acá multiplicando. ¿Se entiende más o menos? Ya. ¿Ya? Ya. Y obviamente acá más la constante de integración, porque ya hice la integral. ¿Se entiende? Ya. Y aquí yo ya puedo simplificar. Note que el 3 con el 3 se va, ¿ya? O si no le hiciera operación. Y lo que me va a quedar es 1/4, 1 sobre 4, y este u elevado a la 4/3. Entonces ahí ya regreso a la variable original. Digo, u vale 3x más 5, entonces me va a quedar 3x más 5 elevado a la 4/3, más 6. ¿Sí? ¿Más o menos? Menos. Perdón, menos. Con los signos al revés, menos, perfecto. ¿Ya? Listo. ¿Está claro? Ahí quedaría entonces. Y ahí ya quedaría la respuesta. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se entiende más o menos para lo que puede servir? Sí. ¿Ya? Entonces, el cambio de variables se aplica en un montón de integrales. Entonces, siempre se tiene que tratar de evaluar si es que se puede hacer un cambio de variable. Por ejemplo, digamos que yo tengo esta de aquí, x sobre x al cuadrado, vamos con números, 3x al cuadrado más 8, ¿ya? Diferencial de x. ¿Ya? Pues note que tengo esa integral de ahí, ¿ya? Se puede resolver por distintos métodos, obviamente pongamos aquí un 5. 5x sobre 3x al cuadrado más 8, ¿ya? Se puede también hacer por otro método que es un poquito más complejo, pero hay que siempre tratar de evaluar si es que puedo hacer un cambio de variable. ¿A qué me lleva el cambio de variable? Yo le decía, cambio algo y aparece otro algo, o la otra parte. Entonces vamos a pensar que aquí, por ejemplo, yo puedo hacer u igual a 3x al cuadrado más 8, ¿ya? Más que todo ahí es la experiencia al derivar. Si yo me doy cuenta al derivar, la derivada de u sería du, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería la derivada de 3x más 8? 3x al cuadrado de 6. ¿Ya? 6x. 6x, la derivada de 8 es 0, entonces nos queda el diferencial de x. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Y si usted se percata al hacer el cambio de variable, lo que estoy viendo es que hago u a lo de aquí, y yo podría formar esta parte de acá. Si usted nota aquí, tengo x de x, ¿ya? Yo puedo formar el x de x. ¿Se entiende? Y las constantes no son problema porque las constantes salen de la integral. Entonces, ¿qué hago con este 6? Este 6 está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Du sobre 6
es igual a x de x. ¿Sí? Solo le pasa el número a dividir. Exacto, lo que despejo generalmente es los números, porque yo quiero cambiarme de la variable x a otra variable. Entonces, siempre se trata de evaluar si es que un cambio de variable nos ayuda a reducir la integral. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde llegamos con esto? Es que, por ejemplo, yo la integral, el 5 no le he cambiado, el 5 sigue siendo 5. ¿Estamos claros? Ya. ¿Ya? Todo lo que está en el denominador, es decir, lo que está abajo, 3x al cuadrado más 8, ¿se convierte en qué? Se convierte en 1. ¿Ya? Entonces aquí viene u. ¿Ya? Y acá está en multiplicación todo esto de aquí, x de x. ¿Estamos claros? Y el x de x se convierte, acá está, en du sobre 6. ¿Ya? Entonces acá me queda du sobre 6. ¿Se entendió más o menos? Ya. ¿Ya? Lo que le había dicho, las constantes no son de complejidad porque estas salen enseguida. Note que el 5 y el 6 sale. El 5 en el numerador, el 6 en el denominador, y nos queda integral de du sobre u. ¿Ya? Si es que no se ve de esa forma, se puede verle como 5 sextos integral de 1 sobre u de u. ¿Ya? ¿Estamos claros? Esta integral de aquí es la misma integral que la de acá. Solamente separé el de u y le mandé allá. ¿Ya? Sería como tipo una... ¿Cómo sería? Ya. Esta integral usted ya la hizo o la anotamos. ¿Qué pasaba cuando yo integraba esto? 1 sobre u de u. Solamente que usted le ve como 1 sobre x de x. ¿Qué pasaba cuando integrábamos eso de ahí? Le subía la u con el... a ver, cambiaba el signo, tal vez. Ya, vamos tratando de hacer eso para ir aprendiendo. Ya. Usted me dice eso de ahí, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya. ¿Qué pasa cuando yo le sumo la potencia a 1? No le sale a la 0, no. ¿Ya? Entonces había un caso especial. ¿Cuál era ese caso especial? ¿El logaritmo? Perfecto. Usted debería grabarse en mente que cuando tiene la integral de du sobre u, de dx sobre x, de z sobre z o de t sobre t, obviamente acá la potencia 1, o lo mismo que es la integral de 1 sobre u de u, lo que se hace es el logaritmo natural de esa variable. En este caso, el logaritmo natural de u. ¿Sí? ¿Estamos claros? No puedo integrar como potencia, se tiene que integrar como función de logaritmo. ¿Sí? Acá yo estaba viendo lo que ustedes han resuelto. Este es una L, ¿sí? No es una I, es una L. Logaritmo natural, ¿ya? ¿Ah, es L? Es L, por eso es logaritmo natural. Ah, siempre está confundido que es una U, una I. Una I, sí, sí, generalmente es el problema medio típico al aprender, pero es una L, ¿sí? Logaritmo natural. Algunos le ponen, generalmente es una I, le ponen así, LN, ¿ya? Pero es la L minúscula, ¿sí? No es la I mayúscula, es la L minúscula, ¿ya? Logaritmo natural, ¿ya? Y lo último que hago es regresar a la variable original. En este caso sería 5 sextos, ¿ya? Logaritmo natural de la U, y U en este caso era 3x al cuadrado más 8. Y notará que aquí había valor absoluto, eso se sigue respetando, 3x al cuadrado más 8 y más la constante de integración. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, está bien. Arriba lo que le cambia el 5 sextos, o sea, siempre van a pasar los números a un lado y las constantes al otro lado. Más que a un lado, note que yo solo le saqué de la integral. En el igual siguen estando a la derecha del igual, pero la constante, cuando la constante está multiplicando, note que este 5 aquí está multiplicando y este 6 está dividiendo, pero igual multiplicando en la parte de abajo. Pueden salir de la integral. Entonces, ¿qué hice? Simplemente saqué acá 5 y acá le saqué 6. ¿Ya? 5 sextos de du sobre u. ¿Sí? Ya. Es igual que, por ejemplo, el 3, el 1/3 le sacamos también, pero le sacamos, cabe la redundancia, fuera de la integral. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Ya? Entonces, lo que les decía es que esto me sirve para algunos tipos de funciones. ¿Ya? Vamos a ver una última integral tal vez de TEC, ¿ya? Y luego vamos a ver una que su profe les tomó en una prueba al otro grupo el otro día. ¿Ya? Ya. Entonces, por ejemplo, planteemos esta integral. Digamos que la integral de x e a la x al cuadrado. Así que vamos a poner algo sencillo de x. ¿Ya? Yo tengo esa función de y. ¿Ya? Entonces, tentativamente se ve complejo y nosotros luego vamos a ver un método incluso para esta integral de aquí. Bueno, no para esta, una parecida. ¿Ya? Entonces, por eso es bastante de práctica esto, identificar los cambios de variables, ¿sí? Ver qué puedo cambiar de variable y cuando hago ese cambio, qué sale lo demás. ¿Ya? Usted se pudo dar cuenta acá. Vamos haciendo un poquito en orden. Cuando derivé la x,
con algún número, lo único que sale directamente es el diferencial. ¿Cómo me di cuenta acá también? Derivé la x con algún número y sale el diferencial. ¿Ya? Ya. En cambio acá derivé la x al cuadrado y lo que sale es 6x. Entonces note que siempre baja de grado 1. Es decir, si derivo algo cuadrático, sale algo lineal. Si derivo algo lineal, sale enseguida una constante. ¿Ya? Entonces, igual pasó, bueno, en esta, pasó en la de allá. Entonces yo me puedo dar cuenta aquí que tengo algo cuadrático, que es obviamente x al cuadrado. Si yo derivo x al cuadrado, lo que me tiene que salir es algo lineal. ¿Y ese algo lineal cuál es? Es este x de acá. ¿Está claro? Entonces Ya. yo puedo hacer u igual a x al cuadrado, ¿ya? El rato que derivo de u, ¿cuánto me va a quedar la derivada de x al cuadrado? 2x. Ya, 2x de x. ¿Estamos claros? Ya. Y note que yo he logrado aquí cambiar esta parte de acá, ¿ya? Cuando hago ese u, note que qué es lo que aparece, qué es lo que posiblemente me aparece. Me aparece esto de aquí con esto de acá. ¿Se entiende? Entonces yo veo que cambio un parte de la integral y ya me sale el resto de la integral. ¿Se entiende? Entonces, pero obviamente el 2 me está sobrando aquí, me está estorbando, hablemos así. Entonces, ¿qué hago? Está multiplicando, pasa acá, dividiendo. U sobre 2. De u sobre 2 es igual a x de x. ¿Ya? ¿Se entendió más o menos? Ya. Entonces, si yo hago ya el cambio de variable, lo que me va a quedar en la parte de acá, me queda la De integral, E ¿no? sería Perfecto. Me queda e elevado, y ya no al U. x cuadrado, a la u. Ah, Y el x de x se transforma en un diferencial de u sobre 2. de U De sobre u 2. sobre 2. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? Sí. Entonces aquí, ¿qué podemos ver? Que el 2 es una constante que está multiplicando, sale. Es decir, queda un medio integral Medio. de e a la u de u. ¿Ya? Y esa integral usted ya vio. Es decir, esta integral es una elemental. ¿Ya? Es decir, es de los casos básicos. ¿Ya? La integral de e a la u, ¿cuánto sería? E a la U. Perfecto, sigue siendo la misma exponencial. Sigue siendo e a la u, más una constante de integración. ¿Ya? Por último, ¿qué hacemos? Regresamos a la variable original. Simplemente queda un medio de e elevado el u, y el u era x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado más c. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Perfecto. ¿Está más o menos claro? Sí. Entonces, la parte de esto sí es bastante práctica. Es ver integral más otra integral, etc. ¿Sí? Esto de aquí me sirve también para ya cuando entramos en trigonométricas. En trigonométricas sí hay un montón de casos, pero la gran mayoría funciona con este fundamento. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No, ninguno. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto de aquí? Sí. Ya, vamos borrando esto de acá. ¿Ya? Estamos resolviendo una integral por cambio de variable de lo siguiente.